Este libro que hoy les presentamos es ideal como otros tantos. Como todos, en este canal, es para amantes de la historia, curiosos del pasado, pero están listos para un viaje revelador. Creen conocer los cimientos de nuestra España. Prepárense para sumergirse en las páginas de La avaricia en la historia de España, una obra que no solo es un libro, es un espejo. Un espejo que nos devuelve el reflejo de una constante inquebrantable en el alma hispana, esa innata, y a veces desternillante, inclinación por pillar cacho, por meter la mano, por a mí que me pongan donde haya. Este no es un simple compendio de escándalos, es la crónica magistral de cómo la codicia ha sido el motor oculto, la maquinaria silenciosa que ha movido los hilos de nuestro destino desde el albores del siglo XIX hasta el amanecer de hoy. El autor, un provocador con pedigrí. Permítanme presentarles al arqueólogo de las miserias humanas, al cronista de nuestras debilidades nacionales, al maestro Juan Eslava Galán, quien, con su pluma incisiva y su ingenio deslumbrante, ha desenterrado una verdad incómoda, pero hilarante, la avaricia. ¿Quién mejor para guiarnos por este laberinto de intereses que el propio Juan Eslava Galán? Nacido en Arjona, Jaén, 7 de marzo de 1948, es un escritor español del género histórico, tanto de ficción como de no ficción. Saltó a la popularidad con la obtención del Premio Planeta en 1987. 1. Ha publicado algunas novelas bajo el seudónimo de Nicholas Wilcox. Hijo de olivareros, estudió en los colegios de Arjona hasta que, al cumplir los 10 años, su familia se trasladó a Jaén, donde prosiguió el bachillerato. Estos primeros años de estudios quedaron plasmados en su novela Escuela y prisiones de Vicentito González. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad de Granada, licenciándose en Filología Inglesa, y luego realizó un viaje al Reino Unido con el objetivo de ampliar sus estudios. Allí estuvo viviendo en Bristol y Lichfield, y fue alumno y profesor asistente en la Universidad de Aston, Birmingham. A su regreso obtuvo una cátedra de Instituto de Bachillerato y, posteriormente, se doctoró en la Universidad de Granada con una tesis sobre poliorcética y fortificación bajo medieval en el Reino de Jaén. Es miembro del Instituto de Estudios Jienenses. Su novela más conocida es En busca del unicornio, que ganó el Premio Planeta en 1987, segunda corregida y ampliada en 2007, impulsando notablemente su carrera literaria. Se declara un apasionado de la Edad Media, como puede verificarse fácilmente por la temática de su obra. Su bibliografía comprende casi un centenar de libros de narrativa, divulgación histórica, biografía y ensayos, entre los que destacan sus muy irónicas Historia de España contada para escépticos y el catolicismo explicado a las ovejas, entre otros títulos. Condecorado con el Premio Planeta y el Ateneo de Sevilla, Eslava no es solo un historiador, es un narrador nato, un juglar moderno que ha dominado el arte de despojar a la historia de su solemnidad impostada para revelarnos su verdadera esencia. Humana, demasiado humana. Su estilo es inimitable, un equilibrio perfecto entre el rigor académico y la chispa del costumbrismo andaluz, un humor que desarma y una ironía que pica, pero nunca ofende. Sus libros son lecciones magistrales disfrazadas de charlas de bar con el amigo más culto y divertido que puedas imaginar. Y en La avaricia, su talento brilla con luz propia, iluminando las sombras de nuestra historia financiera y moral. Una imagen de Juan Eslava Galán con una sonrisa pícara, sosteniendo un libro y quizás una lupa, como un detective de la historia. El contenido, un festín de desvergüenza histórica. Abramos, pues, las páginas y descorramos el telón de esta tragicomedia española en 64 actos. Eslava Galán nos lleva de la mano a través de un elenco de personajes memorables, auténticos antihéroes que, por una u otra razón, no pudieron resistir la tentación del dinero fácil. Comenzamos en el siglo XIX con la fascinante y descarada Baldomera Larra, la prestamista impaciente, cuya audacia en la creación de una de las primeras estafas piramidales dejó a la alta sociedad madrileña boquiabierta y con los bolsillos vacíos. Imaginen la sociedad decimonónica, con sus duques y marquesas, cayendo en las redes de una mujer astuta. ¿Y qué decir de la estafa celestial, o la viuda insaciable, episodios que demuestran que ni la fe ni el luto eran barrera suficiente para la voracidad económica? Nos adentramos en los oscuros meandros del comercio de esclavos, donde negreros que blanquearon sus dineros y se volvieron respetables, o incluso fundaron universidades pontificias, nos muestran la cara más cínica de la hipocresía social. La historia del Marqués de Salamanca y su imperio construido sobre la especulación es un clásico de la picaresca financiera, un monumento a la ambición desmedida. Saltamos a la monja de las llagas con sus hábitos de la garduña, un enredo que fusiona lo sagrado con lo profano, el misticismo con el crimen organizado. Llegamos a la monarquía de Alfonso XIII, cuyas finanzas, lejos de la transparencia regia, nos revelan intrigas y tejemanejes que darían para varias series de televisión. Los inversionistas en Marruecos, con sus sueños de oro y sus descalabros financieros, son un preámbulo de burbujas y desengaños futuros. Del extrapero al rey pedigüeño, un siglo de avaricia. Pero el viaje no termina ahí. Eslava nos arrastra sin piedad por las convulsas aguas del siglo XX, la Segunda República, ese breve paréntesis de ilusiones, también tuvo su ración de corrupción, un aviso de que el cambio político no siempre radica el vicio humano. El todopoderoso Juan Marc, el último pirata del Mediterráneo, cuyas maquinaciones financieras influyeron incluso en el estallido de la Guerra Civil, se nos presenta en toda su maquiavélica gloria. Y hablando de la Guerra Civil, Eslava nos introduce en la codicia en el río revuelto, donde el caos fue el caldo de cultivo perfecto para extraperlistas que se forraron. Hasta los incorruptibles generales de Franco, a los que la pérfida Albión intentó sobornar, o los dineros de Franco y de su augusta familia, son desnudados sin contemplaciones. Revivimos la icónica Escopeta Nacional, no solo como una película, sino como un reflejo satírico de la España de la época, donde los negocios turbios se cocían al calor de las monterías y los contactos. El franquismo tardío y la transición nos traen casos como Matesa, Redondela o Sófico, escándalos que sacudieron los cimientos del régimen y marcaron el inicio de una nueva era.
Eslava nos describe con sarcasmo cómo el taimado Vaticano estafa a la democracia pardilla, revelando que la picardía no conoce frontera. La España democrática, una nueva capa, los viejos vicios. Pero, creyeron que la democracia traería la pureza absoluta. Eslava Galán nos demuestra que los viejos vicios solo se adaptan a los nuevos tiempos. El café para todos se convirtió, en algunos casos, en una barra libre para unos pocos. Recordamos al icónico Dioni, símbolo de la picaresca española contemporánea, y cómo su fuga se convirtió en una leyenda urbana. El fascinante y complejo caso de Mario Conde, el banquero estrella que cayó de su Olimpo, o la controvertida figura de Roldán, el director de la Guardia Civil que se embolsó millones, son analizados con la lupa de Eslava. Los trinques aznarianos, los fondos europeos, mal gestionados, los sindicatos Garduña, que emulaban a las redes criminales del pasado, las magnas obras, con sobrecostes escandalosos. El autor no deja títere con cabeza. La saga de los Puyol en Cataluña, el caso Malaya, con los amores del Cachuli y la Pantoja, los seres andaluces, Filesa, el Fórum Filatélico, la burbuja inmobiliaria, las preferentes. Y, por supuesto, los archiconocidos casos Gürtel y el de Luis Bárcenas, auténticos paradigmas de la corrupción política de nuestro tiempo, donde las ovejas se resistían a soltar la lana, pero los pastores esquilaban sin piedad. Eslava no olvida las singularidades del País Vasco o la aparición del rey pedigüeño y la rubia Corina, con los petrodólares que facilitaron la transición, abriendo un melón de especulaciones y verdades a medias. Culminamos con el mediático caso Noos y los árbitros sobornados, un síntoma de la septicemia del sistema, que ha llevado a España. ¿A dónde? A la profunda reflexión que propone este libro. Montaje de titulares de prensa modernos, fotos de Dioni, Mario Conde, Roldán, Bárcenas, los Puyol, la Pantoja. Críticas, controversias y acciones legales, el precio de la verdad. Es evidente que un libro tan audaz y directo no pasaría desapercibido. Como suele ocurrir con las obras de Eslava Galán, la avaricia en la historia de España ha sido objeto de debate, admiración y, por qué no decirlo, alguna que otra mueca de desaprobación. Su estilo irreverente al desnudar a personajes intocables y al desmitificar épocas gloriosas ha provocado, en ocasiones, cierto revuelo en los círculos académicos y políticos. Algunos lo tildan de provocador, de demasiado irónico, o de minimizar la gravedad de ciertos actos. Otros, sin embargo, aplauden su valiente capacidad para llamar a las cosas por su nombre y su ingenio para hacer accesible un tema tan complejo. La libertad creativa y de investigación de Eslava, a pesar de las controversias inherentes a tratar temas sensibles, ha prevalecido. No se han registrado acciones legales directas contra el libro o su autor, lo cual es un testimonio de la sólida investigación y la perspicacia legal de Eslava al navegar por estas aguas turbulentas. No obstante, ha alimentado innumerables mesas redondas, artículos de opinión y discusiones en redes sociales, donde activistas y ciudadanos con opiniones similares han encontrado en sus páginas un eco a sus propias denuncias sobre la corrupción endémica. Su descripción, por ejemplo, de la cleptocracia política o las particularidades del cupo vasco, ha sido calificada por algunos como una estafa legal en sí misma, dada su cruda honestidad. Este libro no solo relata la historia, sino que forma parte de la historia misma del debate social en España. ¿Por qué leer la avaricia en la historia de España? Porque este libro no es solo para historiadores o economistas, es para cada español que quiera comprender las raíces de nuestra sociedad. Es una invitación a la reflexión, a la autocrítica, pero también a la risa, porque Eslava nos enseña que, incluso en los episodios más oscuros, siempre hay un atisbo de humor negro, de picaresca innata, que nos define. Entender la avaricia en la historia de España es entender una parte fundamental de nuestro ADN. Es la oportunidad de reírnos de nuestras miserias colectivas, aprender de nuestros errores y, quizás, solo quizás, empezar a construir un futuro donde el a mí que me pongan donde haya, se convierta en un a mí que me pongan donde pueda servir. Así que, se atreven a descorrer el velo, se atreven a mirar de frente a los fantasmas de la avaricia que aún merodean por nuestras calles. No lo duden. La avaricia en la historia de España, de Juan Eslava Galán. Un libro que les hará pensar, reír y, sobre todo, comprender. Ya disponible totalmente gratis copiando el enlace inferior de la imagen del vídeo y prepárate para un viaje que te cambiará la perspectiva. Descubre lo que nos acecha realmente en las sombras. Deje su opinión por la lectura del libro en el cajón de comentarios y comparte si te ha gustado.